Hola a todos, bienvenidos. Esta es nuestra quinta clase de Gastronomía 5. Vamos a desarrollar la gastronomía japonesa a modo de cierre también de las culturas asiáticas que ya hemos desarrollado. Vimos India, Nepal, Vietnam, Tailandia. La clase pasada vimos China y bueno, con Japón ya estamos dando cierre a esta primer parte que corresponde a lo que es la gastronomía asiática, ¿sí? Vamos a describir los principales ingredientes, las técnicas culinarias que son características de Japón, como así también las preparaciones que son más conocidas y más representativas de su cultura. Vamos a trabajar con su cultura alimentaria, vamos a ver cómo las diferentes celebraciones que ellos llevan a cabo tienen un componente alimentario. Entonces es importante describir algunas celebraciones que ellos implementan, ¿sí? Y a modo de cierre vamos a trabajar con una preparación, que es un plato nacional que es reconocido a nivel internacional, que es el sushi, ¿sí? Vamos a ver los diferentes ingredientes que pueden formar parte del sushi, las técnicas del sushi, las formas del sushi y algunas cuestiones que tienen que ver con sus tradiciones, su origen, etcétera, ¿sí? Para ordenar la clase, bueno, les comento que vamos a comenzar viendo este video. Una vez que terminemos de ver este video, vamos a proceder a trabajar con el material de estudio y con el PowerPoint. Nos va a tomar unos minutitos para hacer la revisión del mismo. Y a modo de cierre vamos a trabajar con el chat de Classroom, como veníamos desarrollando en las clases anteriores. En el chat de Classroom vamos a debatir sobre algunos puntos de interés con respecto a lo que es la gastronomía japonesa. Y después de esto, bueno, vamos a ver si quedan algunas dudas o algo que ustedes quieran aportar que les parezca interesante para la clase, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes conocen, a los conocimientos previos que tengan, alguna experiencia que hayan tenido de viajes, de conocidos, etcétera, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar comienzo al desarrollo de esta clase, que es una cultura bastante particular y bastante interesante, la japonesa, que está caracterizada principalmente por todo lo que es el respeto, la tolerancia, el buen trato, ¿sí? En cuanto a lo que es su forma o el modo de vida que ellos tienen. Y desde el punto de vista culinario, también lo que lo va a caracterizar tiene que ver con esto, con la delicadeza de los platos, de la presentación, las combinaciones de sabores, las presentaciones de sus menús, etcétera, ¿sí? Y todo esto en el marco de una serie de ritos y rituales que se vienen implementando desde hace muchísimos años y que esta cultura ha sabido conservarla y ha sabido transmitirlo a través de las diferentes generaciones. Primero vamos a describir un poco lo que es Japón. Japón está constituido por 4 grandes islas. Esto nos da ya una idea de cuál es su característica en cuanto a alimentación, lo que va a predominar en su comida, su comida diaria, va a ser el consumo del pescado, más allá del consumo del arroz, que es común a todos los países asiáticos, ¿sí? Consumen mucha cantidad de arroz, todas las comidas tienen arroz, todas las preparaciones llevan arroz, consumen mucho pescado, como les venía diciendo, y también lo que es el consumo de la soja, ¿sí? Son los principales productos que vamos a identificar, ¿sí? Pero a su vez, bueno, no solamente hablamos de las zonas costeras, sino de todo lo que es acceso al mar, sino que geográficamente también podemos identificar un gran cordón montañoso que se extiende prácticamente a lo largo de todo el territorio, en
cuyo territorio sabía aprovechar las laderas de las montañas para desarrollar principalmente lo que es el cultivo del arroz. Estas son algunas de las vestimentas características del kimono, de yukata, hieta, sori, tabi. Son algunas de las prendas que ellos habitualmente utilizan, que hoy en día obviamente ha caído bastante en desuso este tipo de vestimenta. La utilizan más que nada en todo lo que tiene que ver con celebraciones o rituales, ocasiones especiales, ¿sí? Bueno, fíjense el tipo de calzado. Este calzado, que es como si fuese un ojote, es más una hojota de madera, es más característico de las mujeres. Y este otro tipo de calzado, que es como si fuese una bota, es más característico de los hombres, ¿sí? Lo que caracteriza a lo que es la vestimenta es el colorido, la utilización de telas muy finas, muy delicadas, el uso de la seda, ¿sí? La ornamentación de las prendas. Esto tenemos el ejemplo de lo que es un kimono de mujer o un kimono de hombre, ¿sí? La yukata, que es una prenda un poquito más fresca, que se utiliza sobre todo lo que es en verano, ¿sí? Es una prenda bastante característica de las celebraciones, de las festividades de verano. Pero si ustedes se fijan, tiene que ver más con una tradición, porque el resto de las personas asisten con prendas más occidentalizadas, ¿sí? Esto de la cultura oriental, que es característico obviamente de Japón, se está entremezclando muchísimo con lo que es la cultura occidental. Ha incorporado muchos elementos de la cocina occidental, por ejemplo el consumo de otras carnes, de carne aparte de lo que es el pescado, carne de vaca, de cerdo, que bueno, que tiene que ver más con la occidentalización de su dieta, su alimentación. Esto del calzado que les decía recién. Bueno, y vamos a meternos directamente en lo que es su gastronomía, ¿sí? Acá tenemos algunos platos que son representativos de su cultura, que es el sushi, que es un plato que está reconocido a nivel internacional. Si hoy en día podemos encontrar prácticamente en todo el mundo un local de comida japonesa donde se consuma el sushi. Acá en Córdoba particularmente, últimamente se han difundido mucho estos tipos de locales gastronómicos, donde lo que se hace es adaptar un poco esta técnica, esta preparación a lo que es el gusto local, ¿sí? Porque bueno, lo que es tradicionalmente es bastante particular en cuanto a sabores y textura lo que se presenta en el sushi, ¿sí? El ramen, que también es una preparación que ha tenido como cierto reconocimiento a nivel internacional, que es una sopa, ¿sí? Los sashimi son algunas de las preparaciones que son características, son reconocidas dentro de lo que es la cocina japonesa y que bueno, forma parte de su cultura alimentaria y son platos prácticamente nacionales, ¿sí? Dentro de lo que es la comida doméstica en los hogares, vamos a encontrar lo que es el desayuno. El desayuno está constituido por una sopa con nuestros platos secundarios que suelen ser, por ejemplo, arroz, suele ser alguna carne, un sashimi, ¿sí? Esos son los principales componentes que forman parte de este desayuno. El componente, digamos, común en todas las comidas, como lo habíamos mencionado en un principio, es el arroz, que es un arroz de grano corto, que es bastante glutinoso. Ese arroz tiene la característica, bueno, aparte de que se consume en todas las comidas, se sirve cocinado al vapor, ¿sí? Una cocción bien corta para conservar su valor nutricional, y es glutinoso
y eso le permite que pueda ser consumido con los palitos, ¿sí? Con los palillos. Otros platillos, bueno, lo que mencionaba recién es sashimi, que cuando hablamos de sashimi es una técnica, es un corte fino que se puede realizar tanto en lo que es el pescado, las carnes, las diferentes verduras. Lleva también lo que son los platos a las parrillas, cocciones a fuego lento. Ellos lo que usan es combinaciones de diferentes técnicas, y esas técnicas las van a presentar en una misma comida, ¿sí? Dentro de las técnicas vamos a describir las técnicas que ellos utilizan, y esas técnicas se aplican a todas las preparaciones que nosotros habitualmente conocemos dentro de lo que es la cocina japonesa, ¿sí? La primera técnica es el yakimono. El yakimono es la técnica del asado a la plancha o a la parrilla. Por ejemplo, para hacer la anguila usan un yakimono, que es la plancha grande, y ellos van como cocinando y dando vuelta a las piezas que están asando, ¿sí? El ajemono es la fritura. Por ejemplo, el tempura, que es una preparación conocida, se elabora bajo la técnica de un ajemono, una fritura, ¿sí? El tempura es una técnica en donde se fríen piezas pequeñas en una pasta de freír, una fritura bastante fina, y bueno, la técnica el de fritura es el ajemono. El nimono, que es el estofado o comidas hervidas a fuego lento. Acá podremos incluir lo que sería el curry, que ellos lo incorporaron también dentro de lo que es su cultura. El nabemono, que en realidad es una técnica y es una preparación. El nabemono es como si fuese una especie de vasija de barro, en donde se van cocinando diferentes ingredientes, y eso se sirve, ese recipiente de cocción también sirve como elemento para el servicio, ¿sí? El itamemono, que son todos los que son salteados. El mushimono, las cocciones al vapor. Suimono y shirumono, las sopas. El ramen, por ejemplo, sería un suimono. Tsukemono o sunamono son los encurtidos. El gari, que es el jengibre encurtido, sería un tsukemono, que se usa para lo que es la elaboración del sushi. El aemono, las ensaladas y los revueltos. El namomono, todo lo que sería crudo, todas las que serían preparaciones crudas, vegetales principalmente. El gohan mono es la cocción de los arroces, o sea, el arroz cocido es una técnica de gohan. El menrui, todos los fideos, ¿sí? Por ejemplo, el soba es un fideo, entonces bueno, la técnica de cocción sería el menrui. Y los panes. Estas son las técnicas que nosotros vamos a identificar dentro de lo que es la cocina japonesa. Como bien les había hablado en un principio, ellos utilizan, o ya tienen ocasiones especiales en las cuales utilizan diferentes platos. Una de las celebraciones especiales es el Hinamatsuri. El Hinamatsuri es la festividad de las muñecas, que se le dice. Se celebra el 3 de marzo, que es una celebración para las niñas, ¿sí? Una tradición que va a representar el sacar todo lo malo, todo lo negativo, todo aquello que tenga una carga negativa de una familia, de una casa, ¿sí? La fiesta de las muñecas le llaman porque justamente lo que hacen es utilizar unas muñecas que son vestidas todas con kimonos, las colocan como si fuesen en estantes o como si fuesen en gradas, y las van ubicando en esos estantes, en esos escalones. Entonces, en cada uno de los escalones van a ir colocando estas muñecas, y van colocando muñecas que van heredando de sus antepasados. Entonces, de acuerdo a las muñecas que se tienen, de acuerdo a las generaciones, van a tener más escalones, ¿sí?
y en ese día se consumen unas galletas, que son las galletas de arroz, que se dice que protegen contra la mala suerte, que son las galletas de la suerte o las galletas de la fortuna. El botamochi, esta bolita que tenemos acá, es como si fuese una especie de postre que se hace con la pasta del poroto, el atsuki, que es el poroto morado, un poroto dulce. Se hace el porote ese, se lo cocina, se hace una pasta, y por la parte externa se coloca una pasta procesada a base de arroz. Eso se consume para lo que es el inicio de la primavera, ¿sí? La celebración de la primavera. La celebración de la primavera lo que hacen es hacer como si fuese una especie de picnic al aire libre. Tiene mucha importancia en lo que es la celebración de la primavera, el florecer de los cerezos. Ese florecer de los cerezos tiene que ver con la fertilidad, ¿sí? Entonces tiene mucha simbología esta celebración, ¿sí? Después tenemos el osechi ryori, que son estas cajitas que tenemos acá, que se utilizan para lo que es la celebración del año nuevo, que se llama Shohatsu. La celebración del año nuevo para ellos es muy importante. En el año nuevo ellos tienen 3 días desde el inicio del año, o sea, los 3 primeros días del año nuevo son días en donde no se trabaja, ¿sí? Entonces, todo lo que son comercios, supermercados, almacenes, todo está cerrado. Y lo mismo el trabajo en la casa. No se realiza trabajo en la casa. Entonces, lo que se hace es utilizar estas cajitas que tenemos acá, donde se colocan alimentos que tienen que durar esos 3 días, ¿sí? Estos 3 días que no se realiza ningún tipo de trabajo, se colocan esas cajitas y se colocan diferentes tipos de alimentos que tienen también mucha significancia desde el punto de vista del simbolismo, que tiene que ver con la prosperidad, con la fecundidad, con la salubridad, la buena suerte, ¿sí? Todos los elementos que van a formar parte de este osechi ryori tienen un porqué, ¿sí? Yo después en un anexo que les voy a subir aquí en Classroom, le voy a poner todos los componentes de los osechi ryori, digamos, todos los ingredientes y el significado que tiene ese osechi ryori para los japoneses, ¿sí? Así como les decía que no están abiertos ni los supermercados, ni los almacenes, ni los restaurantes, nada, esos 3 días tampoco trabajan las mujeres en la cocina, ¿sí? Es medio machista lo que les voy a decir, pero las encargadas de realizar estas cajitas, que son las cajitas que son bien decoraditas, son cajas de madera laqueada, se hacen mucho hincapié en lo que es la decoración, la presentación, ¿sí? Bueno, son las mujeres las que se encargan de armar estas cajitas, ¿sí? Entonces, como esos días tampoco van a trabajar, los días previos a los osechi ryori, las que están abocadas a lo que es el trabajo de la cocina van a ser las mujeres, están como sobrecargadas con eso, más las tareas de la casa. Tienen que hacer una limpieza minuciosa de la casa para lo que es la celebración de este año nuevo. Hace una limpieza bastante pormenorizada de la casa y preparan estas preparaciones que son bastante variadas, que son muchas, entonces tienen como sobrecargados estos días previos, ¿sí? En la noche vieja consumen una sopa que la hacen con fideos del forfón, con fideos soba que se llaman, para dar un cierre al año que termina, ¿sí? Y a partir de allí, el primer día del año y por 3 días consecutivos, consumen todos los productos ubicados en los diferentes compartimentos del osechi ryori. Generalmente suelen tener 5 compartimentos, ¿sí? El último compartimento
es el que está vacío, que tiene que ver con la prosperidad, significa la prosperidad. Del primer piso, cada uno de los pisos se llama Jubaku, y el primer piso están todo lo que son los aperitivos, ¿sí? Se utilizan lo que son las judías Kuromame, que estas judías Kuromame son judías negras. El Kazunoko, es el huevo del arenque, como si fuesen las huevitas del estudio, pero bueno, son unos huevitos transparentes que se sirven como unas cazuelitas. Las sardinitas Tazukuri, que esas sardinitas Takusuri son unas sardinitas que son secas, desecadas, dulces, ¿sí? Que son todos aperitivos los que se van a servir acá. El segundo piso están todo lo que son las entradas, es una pasta de castaña, y sobre esta pasta de castaña se colocan los boniatos curry-quintón, que se elaboran en base a una salsa dulce también. La tortilla de atemaki, que es una tortilla que se hace con huevo y pescado, ¿sí? Tiene una forma como si fuese una forma de pergamino, como que están arrolladitas estas tortillitas, y bueno, tienen forma como de pergaminos. Los pasteles de pasta de pescado kamaboko, que son como si fuesen los surimi o los sashimi, los surimi, que es como si fuesen unos bastoncitos que se hacen con pasta de pescado de diferentes colores, ¿sí? Es bastante similar al surimi. Tiene otro nombre, surimi no me sale, pero bueno, después cuando me salga se los voy a decir. El tercer piso son todos los que son los pescados asados, se hacen con la técnica de todo lo que son yaki, los yakis, que es todo lo que es a la plancha. Y el cuarto piso, todo lo que son verduras, que pueden ser verduras crudas, o pueden ser verduras cocinadas al vapor. Y como les dije recién, el quinto piso está vacío, que tiene que ver con esto de la prosperidad, todo lo que es a futuro, todos los buenos augurios que se esperan para el año que está comenzando. Acá tenemos algunos osechi ryori. Hoy en día, bueno, requiere, como les decía recién, mucha preparación el osechi ryori. Entonces, tiene con mucha antelación, hay que prepararlo. Podemos encontrar también que ya en locales comerciales como en restaurantes, supermercados o en shopping, los venden ya listos, ya preparados, ¿sí? Son muy caros, son carísimas estas cajitas, pero bueno, más que nada están destinadas a gente de un cierto poder adquisitivo, ¿sí? Cuando son clases sociales un poquito más bajas, estos hechis ryori es un poco más acotado en cuanto a lo que es cantidad o tipo de productos que se puedan incorporar. Algunos platos para ocasiones especiales, o otros platos, ¿sí? Tenemos lo que es el Día del Niño, el 5 de mayo, que se sirve esta especie de pastel que se cocina al vapor, ¿sí? Es arroz cocinado al vapor, el Día del Niño. Para la celebración de Jamo, que es un festival de Gion, lo que se hace es consumir el pescado, o sea, pescado que puede ser anguila o cualquier otro tipo de pescado, y se consume con somen, que es una pasta, ¿sí? Una pasta de trigo, que es bastante fina, una pasta bastante fina. Esas pastas generalmente se sirven con sopa, ¿sí? El sekihan, que son para todo lo que son celebraciones o reuniones, en general se consume esta preparación, que es el arroz blanco teñido con el poroto de azúcar, que le da una coloración rosadita. Esas serían las ocasiones, otros platos de ocasiones especiales. En cuanto a lo que son preparaciones,
los ajemonos, los fritos. Tenemos coroque, que es la croqueta, que pueden ser de pescados, carnes o vegetales en su mayoría. El cuchillaje, que son estas especies de brochet, que son rebozados y fritos. Pueden ser estos rebozados, pueden ser a partir de carnes, vegetales, puede utilizarse queso, puede utilizarse tofu, ¿sí? Esos serían algunos de los ingredientes que pueden formar parte del cuchillaje. El tempura, que ya estuvimos hablando recién, que es la fritura, que se hace a partir de una pasta de freír, una pasta bastante fina. A diferencia por ahí de lo que es el tonkatsu o el kuchillaje, se suelen utilizar un rebozado un poco más grueso, que es el panko, que le da una textura bastante particular. ¿Sí? Bueno, el tonkatsu, que es la chuleta o el bife de cerdo hecho tipo milanesa de cerdo, y también se puede hacer con pollo, que es el genkatsu. Lo que es yakimono, que ya hemos dicho recién que es todo lo que es a la plancha, el yakimono. Dentro de lo que es yakimono tenemos las gyozas, que las hemos mencionado, no sé si se acuerdan, la semana pasada en China, que eran como si fuesen unas empanaditas que se cocinan al vapor y después se termina la cocción en la plancha para darle una base crocante, ¿sí? Esas serían las gyozas. Se rellenan con diferentes rellenos, cerdo, verduras, etc. El sukiyaki, que es un brochet que se fríe, se cocina con carnes y con vegetales. El okonomiyaki, que es una especie de pastel, o una masa que se reboza y se fríe y después se le colocan diferentes coberturas, ¿sí? El umaraisu, que es un pastel que se elabora a partir de arroz, es un pastel de arroz frito y se utiliza para la elaboración de sándwich, es un sándwich de arroz frito, como dice acá, ¿sí? Y esto se lo adereza con ketchup. También dentro de lo que es yakimono, el teriyaki, tenemos acá. El teriyaki es una cocción elaborada a partir de carne y vegetales que se hacen a la plancha. Y la diferencia que vamos a encontrar es que se adereza con una salsa que tiene el mismo nombre, que es una salsa teriyaki, que es a base de soja, que es una salsa dulce. Entonces el teriyaki es una preparación de tipo agridulce, ¿sí? El unagi, que también se hace a la plancha, es el anguila, a la plancha, que es un pescado que se utiliza mucho allí. El yakisoba, que es el tallarín frito, tallarín que se hace a partir de harina de trigo. Y el yakitori, que es la brocheta de pollo. Dentro de lo que es la técnica del Ben Rui, las tallarines, tenemos el soba, que se hace a partir de lo que es la harina del forfón. El ramen, que lo hemos mencionado recién, que es una sopa que se hace con fideos, ¿sí? Fideos finos, se sirve con caldo, con diferentes preparaciones, con vegetales, con pescado, bueno, con huevos, como dice acá. Son algunos de los ingredientes que podemos llegar a encontrar dentro de lo que es el ramen, ¿sí? Es un caldo bastante intenso, bastante sabroso, ¿sí? Lleva el kamaboko, que es lo que habíamos mencionado hace un ratito, que es esto que tenemos acá, que es esa pasta de pescado, ¿sí? Que es parecida al surimi. Eso es el ramen, ¿sí? Es un plato que hoy en día es bastante reconocido, se consume en todos lados. El arroz
lo que es la técnica del gohan mono, la cocción del arroz. El mochi, que son estos pasteles que tenemos acá, que el mochi se hace a partir de un arroz cocido y se hace como una pasta de arroz. Se cocina el arroz y como que se lo procesa y se hace con eso una pasta, ¿sí? Un pastel dulce que se lo suelen colorar como está acá, ¿sí? El onigiri son estas bolitas de arroz que se cocina el arroz al vapor, se los aprieta para darle forma y se los coloca con el alga nori, ¿sí? Esta es una forma de presentar los onigiri. Se hacen bolitas de forma cuadradas, ovaladas, pero siempre están la presencia del arroz con el alga nori. El kamameshi, que es el arroz que tiene una cubierta hecha con diferentes vegetales, pollo, todos horneados, y lo que se hace es servir en cuencos de manera individual. El arroz curry o el curry que recién mencionamos de influencia india es el arroz condimentado con diferentes especies, ¿sí?